sur votre attention, s'il vous plaît. En raison des travaux de modernisation sur la voie, sur l'axe ¿Qué tal? Buen día, todos, todas. Estamos en esta segunda sesión del Seminario Internacional La Fenomenología y lo Contemporáneo del Arte y las Imágenes. Y para este día tenemos el gusto, es todo un honor y un placer, compartir ideas con el doctor Luis Álvarez Falcón, quien ha tenido a bien aceptar nuestra invitación y que además le agradecemos profundamente la generosa participación. Sin más, procederé a hacer una lectura sumamente breve, probablemente injusta, de mucha de la trayectoria que tiene el doctor Álvarez Falcón, pero que bueno, también es muy... siempre es muy grato presentar a ponentes de esta talla, pero también es mucho mejor escucharles también de viva voz. Así que el doctor Luis Álvarez Falcón es doctor en filosofía por la Universidad de Valladolid, ponente y personal docente e investigador, un profesor colaborador en distintas instituciones y universidades de ámbito nacional e internacional, miembro de destacadas sociedades académicas, especialista en fenomenología, teoría estética, bioética y teoría del conocimiento. Compagina la docencia con la Universidad de Zaragoza, con el diseño y la impartición de cursos, seminarios y conferencias, director de Relaciones Académicas e Internacionales de ICASIA, revista de filosofía, y también imparte cursos de filosofía, fenomenología y teoría estética, y coordina en la actualidad monografías especializados y colecciones de ensayo. Pues, sin más, doy la palabra al doctor Luis Álvarez Falcón, quien escucharemos esta mañana en una magnífica conferencia magistral. Cierro mi micrófono, Luis, y te cedo la palabra. Buenos días y buenas tardes a todos, a los presentes y también al público que está conectado in streaming a través de la página web de este seminario. Gracias a la doctora Claudia Mosqueda y al doctor Fernando Zamora, a la Universidad Autónoma Metropolitana de México y también a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre todo por el esfuerzo en la organización de este gran seminario que comenzó ayer con un alto nivel, con una gran participación y que pues, creemos que tendrá continuidad en el tiempo y por eso pues, nos alegramos de tal manera que podamos compartir nuestro trabajo, nuestras novedades en investigación, en docencia, etcétera. Cuando la doctora Mosqueda me invitó a este seminario y me planteó el título del seminario, pues opté por la posibilidad de traerles algunas aclaraciones respecto a lo que conocemos como estética fenomenológica. Es un término que no es muy habitual, se está consolidando, pero sobre todo es un término conflictivo porque, y esa va a ser la tesis principal que les voy a traer, porque realmente el fenomenológico en este caso no es exactamente un adjetivo. Es decir, cuando hablamos de estética fenomenológica no hablamos, como en otros casos, de estética analítica, de estética negativa, de estética de la recepción. Ustedes saben que en este caso este tipo
de adjetivos que añadimos a los ámbitos y a las corrientes, sobre todo a la fenomenología, que es pues, una de las corrientes pues, más saturadas de estos adjetivos. Hablamos de fenomenología del diseño, hablamos de fenomenología de la afectividad, de fenomenología del dinero, etcétera, etcétera. En el caso de la estética fenomenológica, quería plantearles que no es exactamente un adjetivo, porque el desarrollo de la propia fenomenología, como vamos a ver hoy, nos conduce inevitablemente a la estética. Con lo cual, no es simplemente una alternativa más de aproximación al fenómeno del arte y a la teoría estética en general, sino que es claramente una consecuencia de los desarrollos fenomenológicos del siglo XX y del siglo XXI. Es decir, obligatoriamente, necesariamente, todo nos conduce a la estética. Y como comentábamos en la sesión inaugural de ayer, no hay nada más ejemplar para ello que el arte, porque el arte es precisamente el paradigma, el banco de ensayo, el banco de pruebas, donde ponemos en ejercicio la actitud fenomenológica, la mirada fenomenológica. En algunas ocasiones hemos preferido utilizar esa metáfora, ¿no? Esa mirada pristina, esa mirada, entre comillas, pura sobre las cosas. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de la luz negra, esa luz que se utiliza pues en los parques de atracciones, en las diferentes atracciones como la casa magnética y demás, esa luz que nos hace ver aquello que no vemos con la luz natural. En ese sentido, el arte, desde la fenomenología, constituye una luz negra que nos enseña a ver precisamente más allá, ¿no? del mundo de las cosas, del mundo de la vida, del mundo de la efectividad, y nos enseña precisamente a reconocer pues, cómo constituimos el mundo que nos rodea, cómo generamos sentido y cómo utilizamos también esos dinamismos pues, para, en el caso del arte, para la diversión, para la subversión, para la reacción y también para la emancipación. Y en este sentido es fundamental. Para acompañarles mi exposición y que no se pierdan, no nos perdamos, compartiré una pequeña presentación donde voy a estructurar los contenidos de los que vamos a hablar hoy. Como verán a continuación, la exposición lleva por título Estética Fenomenológica y está dividida en 4 ejes aproximadamente. Un primer eje de introducción, donde vamos a ir de Husserl a la estética fenomenológica. Un segundo eje de articulación, que sería la estética fenomenológica en lo que hemos denominado el plano de la intencionalidad, y ahora entenderemos por qué. Un salto de ese plano de la intencionalidad a los nuevos desarrollos en la estética fenomenológica, y en ese salto es fundamental la obra de Maurice Merleau-Ponty, tal como comentaba ayer el doctor Ramírez Cobian. En esos nuevos desarrollos que veremos rápidamente, que enumeraremos, vamos a ver cómo precisamente un cambio en el concepto de intencionalidad, no solamente en el concepto de intencionalidad, sino también en el de reducción fenomenológica, nos van a hacer que la estética, en este caso, vire hacia los nuevos planteamientos de la estética a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI. Y un último cuarto eje, que serían pues, los retos que tenemos por delante.
Con lo cual, sin más, expondremos esa pequeña introducción que les quería hacer en primer lugar. Bien, viene un poco al hilo de lo que les he comentado en un principio. La obra de Husserl es una obra pues, diferente a la de otros autores, con dificultades de sistematización, con dificultades también de transmisión didáctica y pedagógica. Y sobre todo en ella vemos dos niveles bien diferenciados, que es el nivel del intento de presentar la doctrina, ¿no? El orden doctrinae, ¿no? El intento de sistematizar esa doctrina en algunas de sus obras más importantes, sobre todo de sus primeras obras, y por el otro lado, pues el ejercicio, yo diría que prácticamente desordenado, ¿no? De la fenomenología en todos los ámbitos. Ese ejercicio, en la mayor parte de las ocasiones, va a contrapelo exabrupto del ordo doctrinae, es decir, va más rápido que el orden de exposición de la doctrina. Con lo cual, claro, tenemos dos grandes bloques, los textos canónicos de Husserl y los textos de trabajo, los textos de investigación. Todos esos textos de investigación los tenemos sobre todo pues en esa ingente masa de escritos estenografiados que están en los archivos Husserl en Lovaina y que poco a poco, paulatinamente, se van publicando. Con lo cual, plantear una aproximación fenomenológica solamente desde el Husserl más canónico es peligroso y, de hecho, podríamos acabar pues, en algunas confusiones, ¿no? Como el subjetivismo, como el idealismo trascendental, como otro tipo de, pues de prejuicios que se le achacan, ¿no? A la obra de este Husserl más canónico. Sin embargo, como vamos a ver en el segundo gran bloque, en lo que a mí me ha gustado llamar siempre sus escritos esotéricos, porque son los escritos los manuscritos de trabajo, ¿no? Un poco como pues los protocolos de ensayo, ¿no? de laboratorio prácticamente. Ahí sí que vamos a encontrar una nueva aproximación a la fenomenología de hoy y, por lo tanto, también una nueva aproximación a esto que denominamos estética fenomenológica. Es obvio, conocido por todos, que en principio parece que Husserl no mencionó en exceso ejemplos de la historia del arte para modelar sus estudios en torno a la estética. De hecho, no hay como tal un trabajo que pudiéramos decir puramente desde la estética. Sin embargo, todo conduce hacia la estética, como vamos a ver. Un ejemplo clásico que mencionamos siempre es esa descripción que aparece en su libro Ideas, ¿no? En el año 1913, donde el propio Husserl describe aquel famoso grabado de Durero, ¿no? El caballero, la muerte y el diablo, y donde Husserl intenta aproximarse a la modificación de la conciencia perceptiva por la que en la contemplación la contemplación estética de los objetos, estos son neutralizados y ya no se nos ofrecen ni como siendo ni como no siendo, sino se nos ofrecen en ninguna modalidad posicional, es decir, se nos ofrecen como cuasientes. Al margen de esa mención que hace Husserl en Ideas, en el resto de los escritos canónicos apenas menciona aspectos pues regionales relacionados con la filosofía del arte o con la estética. Sin embargo, en el segundo bloque, en todos los trabajos de investigación, sobre todo en los manuscritos estenografiados,
aparecen multitud de referencias en torno a la estética. Sobre todo en concreto los manuscritos que forman el volumen 23 de la Husserliana, el volumen dedicado a fantasía, conciencia de imagen y recuerdo. Y ahora veremos por qué. Ahí todas las referencias que Husserl va a utilizar a la obra de arte y en definitiva a la filosofía del arte, a la estética fenomenológica, van a ser sobre todo referencias relacionadas con el teatro. Sobre todo había un cierto interés en Husserl en mostrar a través de la teatralidad precisamente las consecuencias teóricas a las que estaba llegando, y también de la pintura, también de otras artes, sobre todo en los apéndices, ¿no? En los apéndices de este volumen 23, como verán, aparecen multitud de referencias en torno al arte. Con lo cual, tendremos que tener en cuenta básicamente que a partir de la obra de Husserl, sobre todo de este segundo gran bloque, la historia de la teoría estética se ha dividido, por decirlo, en dos grandes líneas o corrientes de investigación. Fundamentalmente, como les decía antes, las centradas en el plano de la intencionalidad, que sería más próximo al Husserl canónico, es decir, al Husserl de ideas, de meditaciones cartesianas, que son sus lecciones de París, de lógica formal y trascendental, y luego una segunda parte, un segundo bloque o línea de investigación que tendría más referencia con los desarrollos posteriores de la fenomenología, teniendo en cuenta, como les digo, sus escritos más esotéricos. De hecho, en el libro que les cito, en el volumen 23 de la Husserliana, en el de Fantasía, Conciencia, Imagen y Recuerdo, ahí escribe un pequeño texto, un apéndice, bajo el título Fenomenología de la conciencia estética. Ahí es precisamente donde advertimos la caracterización fenomenológica de la actitud estética como una oscilación intermitente entre aparición y apariencia, el objeto aparente. Ahí Husserl deja claro que el arte no versa sobre los objetos que aparecen, sino sobre su modo de aparición. Y de hecho, la aparición de fantasía, como veremos más adelante, caracterizará pues, un modo de aparición que surge de una manera fluctuante, fugaz, ¿no? en ruptura con la continuidad del presente, del tiempo perceptivo, y que es propia de la experiencia artística, que va a ser fundamentalmente el tema central, ¿no? En este sentido, el pensamiento husserliano se aproxima mucho a las intuiciones kantianas, a las intuiciones de la tercera crítica, de la crítica del juicio, al advertir que lo esencial en la actitud estética no es el objeto o la cosa, pasaje, el objeto que aparece, sino su modo de aparición. Pero claro, ¿de qué modo de aparición hablamos, ¿no? ¿De qué modo de aparición se trata? Husserl, de hecho, afirma que la sola aparición y el objeto solo no serán capaces de despertar lo que él llama el sentimiento estético, y que deberá ser la reflexión sobre este modo de aparición la que consiga alcanzar esta oscilación fenomenológica entre la aparición y el objeto. Bien, aquí comienza uno de los primeros temas de la estética fenomenológica y uno de los conceptos clave para, yo creo, que una teoría estética futura, y es esa oscilación entre artefacto y obra de arte. Oscilación, de hecho, el propio Husserl utiliza en alemán el término Schwingung, oscilación, que es una especie de intermitencia
que, como veremos, obedece al esquema más elemental del propio proceso de fenomenalización del mundo. Podemos afirmar que Husserl intuyó, de hecho, el proyecto de una futura estética trascendental planteada en términos de una génesis pasiva que precede a toda posible actividad de la subjetividad. Bien. Y esta intuición del proyecto de una futura estética trascendental es lo que pues nos empuja, nos mueve a hablar de una estética fenomenológica. Bien, sin ninguna duda, si la experiencia del arte es fenomenología, será en el sentido de ser una fenomenología de la afectividad. Y a su vez, si la fenomenología pretende ser una fenomenología de la afectividad, debe pasar necesariamente siempre por la estética. Por eso decimos que esta futura estética trascendental era pues, el fin de un camino anunciado ya de por sí en los propios desarrollos fenomenológicos del pensador. Bien. Habría que aclarar algunos aspectos antes de seguir. En primer lugar, sobre todo el paralelismo que vamos a encontrar entre la reducción fenomenológica y lo que yo llamo directamente la reducción estética. Porque efectivamente, como vamos a ver, reducción fenomenológica y reducción estética tienen pues un parecido muy importante. De hecho, yo creo que hablamos de la misma cuestión. A su vez, ya habíamos dicho hace un momento, la oscilación artefacto-obra va a ser fundamental. Y aquí tenemos que entender por artefacto toda la amplitud del término, ¿no? Por eso prefiero utilizar la palabra artefacto que utilizar la palabra objeto, ¿no? Porque requiere una intervención intencional del ser humano, que en este caso es el productor, ¿no? El primer receptor, el artista, ¿no? O la artista en definitiva. Y por ello, en primer lugar, hablábamos de esa oscilación artefacto-obra. En segundo lugar, hablamos de esa relación entre reducción fenomenológica y reducción estética. Pero además tenemos que hacer la distinción entre lo que entendemos por experiencia estética y lo que entendemos por experiencia artística, que en este caso son dos experiencias próximas, pero diferentes. De hecho, para entender las aproximaciones fenomenológicas a la estética, tenemos que distinguir claramente entre la gran región de lo objetivo, la región de lo estético y la región de lo artístico. Y de hecho, en el paso de lo objetivo a lo estético y de lo estético a lo artístico, vamos a ver que ahí es donde se fundamenta una futura estética trascendental, tal como les hemos comentado. Claro, desde los análisis estáticos de la primera obra de Husserl, de esos escritos más tendentes a la escuela, más sistemáticos, ¿no? Más canónicos, desde ese análisis estático es difícil desarrollar una estética de este tipo. De hecho, yo creo que ahí están las grandes confusiones, ¿no? Y probablemente porque hablamos de una disciplina pues con dificultades de transmisión y con dificultades también didácticas, pedagógicas, ¿no? De difusión, pues probablemente muchas veces nos quedamos ahí, en ese análisis estático, ¿no? En ese Husserl más canónico, y desde ahí es muy difícil resolver este problema.
tenemos que acudir a un análisis obviamente genético, en el que retroceder del mundo de los objetos a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales ellos mismos se originan. Por lo tanto, decimos que la naturaleza de la experiencia del arte tiene sus condiciones de posibilidad en el mismo proceso de constitución de la cosa en general, en el mismo proceso de constitución del mundo y de génesis del sentido. Y por lo tanto será necesario describir cuáles son las modificaciones que la subjetividad padece ante una especie de fracaso de su propia intencionalidad, reducida por la imposibilidad de constituir un tipo excepcional de objetos que son los artefactos, que son, en definitiva, las obras de arte, un tipo de pseudo-objeto que no tiene las condiciones habituales de un objeto, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, como siempre, la pregunta que retrocede del mundo de la vida a estos rendimientos subjetivos a partir de los cuales ella misma se origina. Hoy ya tenemos mucha información acerca de ese análisis genético. Sabemos que una vez superada la posicionalidad del mundo efectivo, del mundo que constituye pues la barrera tanto del mundo de la vida como del mundo de los objetos, una vez que conseguimos traspasar esa gran barrera a través de una epogé, esa era la cuestión que planteaba el propio Husserl, de una epogé que en este caso es también una epogé estética, una suspensión del juicio, en definitiva, la potencia de la reducción fenomenológica va a hacer que se desplieguen una serie de estratos, de niveles arquitectónicos, como veremos, de niveles en los cuales interpretamos claramente la experiencia del arte, también la experiencia estética y también la constitución del mundo objetivo. De hecho, ahí aparecen pues, todos los grandes conceptos relacionados con la estética fenomenológica. El problema de las síntesis asociativas espaciales y temporales, como veremos, el problema de las síntesis pasivas, el bloqueo de la intencionalidad que les comentaba, el problema de la saturación, del fenómeno saturado, del cumplimiento también y del cumplimiento fracasado, de la distanciación y del excedente de sentido, del propio concepto de resonancia y ritmo en la temporalización y, por supuesto, todo el la gran región de la fantasía, ¿no? Donde vamos a situar esta experiencia, ¿no? Partimos de que en la experiencia del arte no cabe la constitución intencional del objeto. Y como vamos a ver, la intencionalidad en esa reducción fenomenológica que hace desplegar toda esta serie de niveles arquitectónicos, de registros diferentes, la percepción, la imaginación, el propio territorio de la simbolización con la institución de por medio, el paso del cuerpo objetivo a la vivencia del cuerpo, del life, ¿no? Del cuerpo interno, con la modificación que eso conlleva en la constitución de la espacialidad, de la temporalidad, también de la afectividad. Todo eso nos va a aportar una gran cantidad de recursos para situar ahí la experiencia artística. Como les decía, en la experiencia del arte no cabe pues, la constitución intencional del objeto. Será siempre una dialéctica muy interesante, que es que en esta especie de extraños objetos, de pseudo-objetos,
de objetos implosionados, ¿no? Me gusta decir también, en este tipo excepcional de objeto, el exceso de la intuición hilética, es decir, el exceso de los contenidos materiales, supera siempre a la pretensión de la propia intencionalidad. Y como vamos a ver, la intencionalidad va cambiando, va modificándose en ese despliegue de registros arquitectónicos. No es igual la intencionalidad en el mundo de la percepción, tal como exponía Merleau-Ponty, que la intencionalidad ya en otros regímenes arquitectónicos, como puede ser en el de las fantasías perceptivas, que van a ser fundamentales para entender lo que es la experiencia del arte. Y, por supuesto, la intencionalidad, me gusta decir, va perdiendo gravedad, va adelgazando, igual que adelgaza la propia subjetividad, conforme nos vamos adentrando en territorios más salvajes, ¿no? En términos de Merleau-Ponty, por ejemplo, en el territorio de la fantasía, ¿no? Donde no solamente se modifica la intencionalidad o pierde gravedad, sino que se modifica también la concepción de la subjetividad del cuerpo y, por lo tanto, del impacto de ese exceso, ¿no? Hilético, ese exceso intuitivo frente a la pretensión ya débil de una intencionalidad debilitada, que, por ejemplo, en el caso de Merleau-Ponty llamaba intencionalidad operante, ¿no? Sobre todo vivida en el live kinestésico, ¿no? En el cuerpo interno, y que es algo que asociamos claramente a la experiencia del arte, sobre todo cuando hablamos de fenómenos como la danza, como la música también, y como la propia arquitectura, entre otros. Bien, con lo cual, esa dualidad artefacto-obra, esa concomitancia, experiencia estética, experiencia artística, ese enfrentamiento entre el exceso de intuición y pues la pobreza de la intención, ¿no? De la intencionalidad frente a ese exceso de intuición, va a hacer que se modifiquen pues muchas otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la continuidad. Va a haber una ruptura de la continuidad, como vamos a ver, porque en ese ascenso de la reducción fenomenológica, que es en definitiva la reducción estética, por llamarlo de alguna manera, la espacialidad y la temporalidad van a cambiar, y ustedes saben que, por ejemplo, no es lo mismo hablar del espacio métrico de puntos y distancias, ¿no? Que se da en el mundo objetivo, en el mundo perceptivo, hablar, por ejemplo, del espacio de situación, ¿no? El espacio en donde se da precisamente la habitabilidad, esa que tan oportunamente supo rescatar Martin Heidegger, ¿no? En relación al fenómeno de la arquitectura. Ese espacio donde yo me sitúo, donde habito, donde hago lugar, ¿no? Donde en definitiva comienza a distinguirse la interioridad, ¿no? De la exterioridad, y donde la propia temporalidad también se modifica, porque ya no es el tiempo métrico, el tiempo del mundo objetivo, ¿no? El tiempo de los relojes, sino ya hablamos de una temporalidad muy diferente. Y todos tenemos una cierta intuición de que cuando somos testigos de una experiencia artística, tanto la espacialidad como la temporalidad quedan modificadas. Y es precisamente ahí donde tenemos que investigar, ahí es donde tenemos que detenernos para comprobar que no solamente la espacialidad y la temporalidad quedan modificadas, sino que quedan modificados, por ejemplo, también pues los afectos prácticos, que pasan a ser
algo así como llamamos sentimientos, ¿no? Muy diferentes de los afectos prácticos. Y también va a ocurrir lo mismo en otros niveles, ¿no? Como es en el nivel del propio proceso de comprensión, ¿no? Que tanto hemos estudiado también y que concuerda, por ejemplo, con las aproximaciones de la estética de la negatividad. Ahí también pasamos de hablar de una relación significante-significado a lo que Husserl denominaba simples significaciones, ¿no? o meras significaciones que se dan en ese régimen que nos ha abierto la reducción, ¿no? La reducción fenomenológica, y que coincide, por ejemplo, con el pensamiento silencioso, ¿no? Coincide con el monólogo interior, y que también está fundamentado en fantasías perceptivas, es decir, en síntesis objetivas que no tienen identidad, ¿no? Aunque parezca una contradicción. Y entonces, claro, ahí se nos abre todo el ámbito de la literatura, ¿no? Y recordamos pues, ejemplos como Luis Martín Santos, ¿no? O como Marcel Proust, ¿no? Que es el ejemplo clásico de Merleau-Ponty, o como otros tantos escritores, ¿no? Como puede ser Juan Rulfo o José Lezama Lima, o en fin, sería interminable, ¿no? La lista. Bien, por lo tanto, este tipo de objetos de los que hablamos son objetos saturantes, ¿no? Hemos dicho, son objetos donde hay una saturación intuitiva que excede a la pretensión de sentido y que va a quebrar o bloquear nuestra propia intencionalidad. Y ahí es donde la estética fenomenológica coincide con la estética de la negatividad, y coincide también pues, con las tesis kantianas, ¿no? de la crítica del juicio, ¿no? Es ese bloqueo, ¿no? del juicio determinante que se convierte en juicio reflexionante y en el que nos permite pues el libre juego de las facultades, ¿no? De sensibilidad y entendimiento. Hacer alusión a la estética idealista, en concreto a Kant, y hacer alusión a toda la estética del romanticismo alemán, sobre todo Schelling y Schlegel, no es simplemente hacer historia de la filosofía, o en este caso historia de la teoría estética, ¿no? Ni mucho menos. Es que hay un camino trazado desde ese momento que pasa pues por grandes hitos, ¿no? Como puede ser también Schiller, ¿no? Todas las cuestiones relacionadas en el Callias y en las cartas de educación estética, ¿no? Ahí aparece esa línea continua que va a saltos, pues modulando lo que va a ser la teoría estética contemporánea, pero que tiene inevitablemente su fin en una aproximación fenomenológica, tal como estamos comentando, ¿no? Bien, por lo tanto, como les decía antes, dos líneas de investigación en lo que conocemos como la estética fenomenológica. Por un lado, una línea pues más bien relacionada con el plano de la intencionalidad, con esa intencionalidad que todavía no ha sufrido, por decirlo de alguna manera, el análisis genético, ¿no? Y un segundo plano de autores que serían pues, los relacionados con los desarrollos de la última fenomenología. Bien, por lo tanto, en ese plano de la intencionalidad, sobre todo nos vamos a encontrar pues, a cinco grandes personajes, ¿no? A Maurice Geiger, a Oscar Becker, a Roman Ingarden, a Miquel Dufresne y a Eugen Fink. Es inevitable pasar por aquí. De hecho, ellos están trazando precisamente la línea que nos conduce a la situación actual de la relación entre fenomenología y arte, ¿no? Con muchas de sus grandes intuiciones que vamos a interpretar posteriormente, ¿no? En nuestros días.
El caso, por ejemplo, de Maurice Geiger, ¿no? Es muy curioso porque Maurice Geiger, que asiste en Gotinga a las lecciones de Husserl y que forma lo que conocemos como el Círculo de Fenomenología de Múnich, pertenece o se relaciona con la escuela de Theodor Lipps. Y Theodor Lipps, ya saben que hablamos de un autor, ¿no? Que ya está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? De hecho, en las contribuciones a la fenomenología del goce estético de Maurice Geiger aparece ahí las influencias de Theodor Lipps, ¿no? De quien había sido discípulo a comienzos de siglo y con quien se doctora en 1904. De Geiger, sobre todo, es muy interesante el concepto de inconsciente. De hecho, este concepto va a aparecer otra vez continuamente en todos los desarrollos de la estética fenomenológica. Recuerden que uno de sus ensayos lleva por título La conciencia de los sentimientos y el fragmento sobre el concepto de realidad inconsciente y psicológica. Probablemente por la influencia de la escuela de Lipps, Geiger va a profundizar en este concepto de inconsciente. No hablamos de un inconsciente simbólico, es decir, no hablamos de un inconsciente donde hay síntesis de identidad, donde funciona la imaginación, es decir, un inconsciente simbólico como es el inconsciente freudiano, en definitiva. No, ya hablamos de los antecedentes de lo que luego denominaremos un inconsciente fenomenológico, es decir, un inconsciente que está más allá del mundo objetivo, más allá incluso del mundo de la imaginación y que constituye precisamente ese terreno donde asistimos a la experiencia del arte. Recuerden que este concepto de inconsciente luego lo desarrollará, por ejemplo, Merleau-Ponty, claramente, ¿no? Y en La duda de Cézanne, ¿no? Que es un texto clave para ello, va a hacer alusión a este inconsciente fenomenológico donde la intencionalidad, como les digo, está ya muy limitada, donde la subjetividad ya no es el punto de fuerza de la constitución, ¿no? Del mundo objetivo, sino que es una especie de sombra, una especie de zona ya de lo invisible, ¿no? Donde precisamente se da la experiencia artística. De la misma manera, Oscar Becker, que probablemente es otro de los autores más antiguos dentro de esto que llamamos la estética fenomenológica, también perteneciente a la escuela de Solger, que era otro pensador del siglo XIX, que estaba ahí en un ámbito, en un tiempo muy, muy decisivo y que probablemente no hemos estudiado en exceso. Ayer hacíamos algunos comentarios a este respecto, ¿no? Por ejemplo, mencionar los trabajos de Mene de Vigan, ¿no? Que por cierto ha sido un autor muy estudiado por algunos de los grandes fenomenólogos actuales, como Luis Antonio Umbellino, ¿no? En la Universidad de Coimbra. Mene de Vigan ya hablaba de el tacto interno, ¿no? De lo cual comentábamos ayer, sobre todo en la segunda conferencia que tuvimos, ¿no? La de la profesora Jimena González. Esos autores del siglo XVIII y del siglo XIX van a ser fundamentales para no olvidar la deriva que la fenomenología va a tener a partir de ese momento
más allá incluso del siglo XX, ¿no? Porque como ustedes saben, uno de los grandes problemas de la deriva fenomenológica ha sido su continua interrupción. La Segunda Guerra Mundial, sobre todo el ascenso de Hitler al poder y la destitución de la rectoría, ¿no?, de Husserl, supuso una interrupción clara, ¿no? Y a partir de esa interrupción, pues comenzaron a surgir todas aquellas famosas herejías, ¿no?, que decía Ricoeur, que pues desviaron el curso, ¿no?, de la fenomenología y que probablemente hemos recuperado ahora. Por eso insto, ¿no?, a que volvamos un poco hacia atrás, sobre todo los interesados en este movimiento filosófico, para estudiar a aquellos que estaban ya, tanto a finales del siglo XVIII como en el siglo XIX, marcando una línea que hoy estamos recuperando. El concepto fundamental de Oscar Becker es el de fragilidad, ¿no? Es un concepto, de hecho, uno de sus prestigiosos trabajos lleva por título De la fragilidad de lo bello y el carácter aventurero del artista, ¿no? Este concepto, el de Hinfälligkeit, ¿no?, el concepto de fragilidad, tiene mucha referencia precisamente con esa inestabilidad que hemos mencionado entre el exceso hilético, ¿no?, de los objetos del arte y, a su vez, la carestía de la intencionalidad, ¿no?, la pobreza de la intencionalidad, que es algo que nos cuesta entender, ¿no? Por eso Becker toma este concepto de la propia inestabilidad que había planteado Solger, ¿no? Y esta debilidad obedece a la oscilación fenomenológica que caracteriza ese parpadeo intermitente que hablábamos de apariencia a aparición, ¿no? Esta fragilidad remite también a una condición lacunaria, ¿no?, de las configuraciones estéticas, aludiendo a los saltos, a los vacíos, a los cortes, a los lugares de indeterminación que bloquean la pretensión intencional del sujeto, ¿no?, y la doblegan directamente, la hacen fracasar, ¿no?, en términos kantianos. Por eso debemos de incidir ahí en esos cortes, en esas fisuras, ¿no?, que provocan el fracaso indefinido de la síntesis de cumplimiento cuando nos enfrentamos a los artefactos, a los objetos artísticos, ¿no? Y ahí claramente Becker entronca con Roman Ingarden, que va a ser básico aquí, ¿no? Saben ustedes que Ingarden es uno de los pensadores fundamentales en esta estética fenomenológica, sobre todo en su distinción dialéctica entre lo lleno y lo vacío, ¿no?, el fil de l'air, ¿no?, y los aspectos disponibles, ¿no?, que aparecen en los artefactos artísticos, ¿no?, en lo que va a ser las obras, ¿no? De hecho, el propio Husserl ya había hecho referencia a esta especie de dialéctica, ¿no?, entre lo lleno y lo vacío, ¿no? Se trata, en definitiva, de describir cómo lo vacío intenta apropiarse de lo lleno y cómo lo lleno parece devenir de nuevo en vacío, ¿no? De ahí todos los conceptos, o sea, de ahí el concepto de lugares de indeterminación, que luego, como ya saben, va a fundamentar lo que conocemos como la estética de la recepción, la escuela de Constanza, ¿no? Y ahí aparecen pues, los grandes trabajos de Isser, ¿no?, de Wolfgang Isser, y también de Hans Robert Jauss, ¿no?, que parten precisamente de esta pues, intuición, ¿no?, de estos saltos, de estos cortes, de estos lugares de indeterminación que van luego a relacionarse con la rítmica. Y ahí el ritmo va a ser otro concepto fundamental. Y por último, obviamente, la obra de Miquel Dufresne, que aunque pueda parecer un clásico, creo que debemos de retomar. De hecho, hay autores que han hecho magníficas interpretaciones actuales de la obra de Dufresne,
En concreto recuerdo a Marie Chesson, a una profesora emérita de la Universidad de París, que fue además directora de la Sociedad Estética francesa, ¿no? Y directora también de la prestigiosa revista, ¿no?, de esta sociedad. Ella hace una recuperación de la obra de Dufresne, donde la experiencia estética ya no es aquello que habíamos concebido desde la estética simplemente idealista, ¿no?, previa. De hecho, Dufresne sintetiza las intuiciones de Geiger, de Becker y de Ingarden, insistiendo sobre la primacía de la percepción y elevando lo sensible más allá de la percepción visual, ¿no? Él mismo dice que el objeto estético no es más que apariencia, pero en apariencia es más que apariencia. Su ser es obviamente aparecer, pero alguna cosa se revela en ese aparecer, ¿no?, que es la verdad y que obliga al espectador a prestarse precisamente a su revelación, ¿no? Y de hecho el propio Dufresne habla también de esa ciega pasividad, ¿no?, en la que se da la experiencia estética y que tiene que ver mucho con el concepto de inconsciente fenomenológico del que he hablado antes. Y por no alargarnos, obviamente, la obra de Fink, la obra de Eugen Fink, últimamente se ha editado además sus escritos sobre moda, sobre moda y diseño, ¿no? Hablamos de un autor fundamental en la estética fenomenológica, sobre todo su concepto de irrealidad y la idea de la obra como soporte imagen, el efecto ventana, ¿no?, de la obra, que es una de las cuestiones pues, más novedosas, ¿no?, en la obra de Fink. Recuerden que hay un artículo que es fundamental para la teoría estética fenomenológica y que lleva por título Representación e imagen, contribución a la fenomenología de la irrealidad, ¿no? Bien. Una de las obras más destacables, que es la de Spiel als Weltsymbol, ¿no?, en el que Fink, el discípulo predilecto de Husserl, ¿no?, o uno de ellos, nos mostrará la descripción más radical de esta disociación fenomenológica que comentábamos antes, artefacto-obra, ¿no?, apelando a la neutralidad de los actos objetivantes en la constitución de lo aparente, ¿no?, tal como se muestra en la experiencia estética de los objetos del arte. Y ya a partir de ahí tendremos un nuevo plano que, como les he dicho, estaría en relación con el salto en el que nos va a acompañar la obra de Merleau-Ponty. La obra de Merleau-Ponty ahí va a ser fundamental, sobre todo su concepción de la intencionalidad operante, su concepción de la reducción fenomenológica, totalmente diferente a esa reducción de corte idealista que se había hecho hasta ese momento, y también, ¿por qué no?, hay que ser valiente y audaz y decirlo, de un nuevo concepto materialista, ¿no?, un nuevo materialismo, y que a mí me gusta decir con alegría que es un materialismo fenomenológico, pese a que sea una contradicción en los términos, y que es un materialismo además que nos va a proteger de muchos de los prejuicios de los que se acusa a la fenomenología y de muchas de las confusiones, ¿no?, que hay al respecto. Y de hecho, ayer, por ejemplo, el doctor Ramírez Tobián hablaba de ideas sensibles, de esencias salvajes, ¿no?, y de toda esa nueva ontología que aparece en la última obra de Merleau-Ponty. Esos nuevos desarrollos son una ampliación estética, ¿no? Es un segundo plano ya en la estética fenomenológica, y ahí tenemos a esos 4 autores fundamentales que simplemente les apunto porque no tenemos más tiempo, y que son, pues, en el caso de la fenomenología material, que no es materialismo fenomenológico, insisto, ese es otro asunto,
pero en el caso de la fenomenología material de Michel Henry, pues hay una idea fundamental que es la de la autoafección y que la estética fenomenológica va a utilizar claramente para el desarrollo de sus novedades, ¿no? Y también la idea de comunidad, de una comunidad invisible de la cual ya había hablado Merleau-Ponty y que tiene que ver mucho con el concepto de inconsciente fenomenológico que hemos comentado ahora, y donde se da una comunicación pues no tematizada, una comunicación antepredicativa, una comunicación pues en la cual los sujetos no son segregados, ¿no? Como en el caso del mundo de las operaciones, ¿no? Del mundo efectivo, del mundo objetivo, sino todo lo contrario, ¿no? Es una comunidad de sujetos agregados que comparten precisamente la experiencia del arte, ¿no? Y que les une la experiencia del arte. Decíamos hace unos días en Colombia, es esa comunidad invisible, ese comunismo invisible, ¿no? Se llegaba a decir, esa comunidad desobrada, la comunidad de los amantes, ¿no? La comunidad, en definitiva, pues no visible, ¿no? Esa comunidad que también Blanchot, Blanchier, Agamben y otros pues trabajaron, ¿no? Vieron, ¿no? Con intuición. Y por supuesto la obra de Marc-Richir, en la cual no voy a entrar porque ustedes saben que tengo una gran predilección por este autor, que lo conocí personalmente y que me considero, pese a ser crítico, pues un discípulo de Marc-Richir. Su concepción de la fenomenología arquitectónica ha sido fundamental para esta nueva fenomenología, y ahí, sobre todo en sus últimas obras, Marc-Richir, bueno, en sus últimas y también en otras importantes como Fenomenología en Esquís, ¿no? Que es una de las grandes obras de Richir, aparece el concepto de fantasía perceptiva. Y es cierto que el propio Husserl en los escritos del volumen 23 de la Husserliana define así el arte. Dice: el arte es un constructo de fantasías perceptivas, ¿no? Donde tenemos que profundizar mucho más. Y, por supuesto, la obra de Maldini, ¿no? La obra de Henri Maldini, sobre todo en lo relativo al concepto de ritmo y también a esos dos conceptos clave que son el de transposibilidad y transpasibilidad, que nos van a hacer entender en esta arquitectónica de niveles, de registros que aparecen tras la reducción fenomenológica, nos va a ayudar a entender cómo todo esto no es una serie genética, no es una serie natural, no es una serie evolutiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como la escala natural, sino que es una escala fenomenológica. Es decir, todo sucede a la vez en el mismo plano, ¿no? Por decirlo de una manera burda, ¿no? Es decir, que a la vez que percibimos el mundo, a la vez que percibimos los objetos, la objetividad, en definitiva, ¿no? Porque ayer alguien comentó, claro, hay obras de arte que no tienen objeto, bueno, tienen condiciones de objetividad, ¿no? Tanto espaciales como temporales, como afectivas, como simbólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos conceptos nos van a permitir precisamente darnos cuenta cómo en ese mismo y único plano, que es la pura materialidad, están funcionando las síntesis objetivas de la percepción, a la vez que funcionan las síntesis objetivas sin identidad de las fantasías perceptivas, a la vez que hay un fondo salvaje de pura fantasía, a la vez que funcionan las meras significaciones o significaciones simples en mi pensamiento silencioso, a la vez que siento y hago espacio, lugar, ¿no? A la vez que tengo experiencia en un tiempo espacializado, en un tiempo que ya no es continuo, sino que el todavía ya está ahí y el todavía no ya está ocurriendo, ¿no? Va a ser, pues, esta rítmica
fundamental porque las síntesis pasivas, donde se fundamenta la experiencia artística, son especialmente síntesis rítmicas, ¿no? Son esa cohesión sin concepto, ¿no? De la que nos hablaba también Merleau-Ponty, pero de la que nos hablaba, por supuesto, el propio Kant, ¿no? Y, por último, la obra de Garelli, ¿no? De Jacques Garelli, que es un personaje quizá poco mencionado, pero fundamental porque hace hincapié nuevamente en la discontinuidad y el vacío, ¿no? Recordando las potentes intuiciones de Ingarden, pero además describe el despliegue rítmico de las obras de arte, ¿no? Volviendo a tener presente el fenómeno del incumplimiento que estaba en la base de este fracaso ante el exceso hilético, ¿no? Ante el exceso de intuición del que hablábamos, ¿no? De hecho, su obra Ritmos Inmundos es fundamental, ¿no? Y ahí la idea de las síntesis pasivas, ¿no? Como esa idea de recubrimiento a distancia, va a ser muy importante para entender la estética fenomenológica. Y a lo mejor también tendríamos que mencionar, pues de alguna manera, a otros como Jean-Luc Marion, que pese pues a sus presupuestos, con los cuales podemos estar o no de acuerdo, pero también plantea pues un giro de herencia levinasiana, ¿no? Donde aparecen pues, cuestiones fundamentales, ¿no? Para entender la experiencia artística. De hecho, yo creo que una de sus obras, de Surcroît, ¿no? Es un, pues, en fin, o cualquier otra, ¿no? Como la de reducción y donación, nos vuelven a mover en la línea de Michel Henry. O también podemos, por ejemplo, mencionar a Alain Bonfant, ¿no? Su obra L'expérience esthétique à l'épreuve de la phénoménologie, la experiencia estética a la prueba de la fenomenología, donde hace una exposición clara de las posturas de Marion y de Henry, y en este caso ilustradas por comentarios sobre Kandinsky, sobre Paul Klee, sobre textos de Kleist, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto es lo que marcará pues este panorama. Como retos finales, pues yo creo que está todo por hacer. Tenemos que ir desplegando todos esos regímenes que han aparecido tras la reducción, tras esta reducción fenomenológica, que ha sido el gran problema de la fenomenología desde un principio. Tenemos que distinguir claramente lo que entendemos por experiencia estética y por experiencia artística, y sobre todo no confundir las escalas. Es decir, creo que lo comentamos ayer, no podemos hacer análisis de unos niveles a otros, porque si no terminamos pues transcategorizando, ¿no? Terminamos, como decíamos ayer, haciendo metábasis, ¿no? Confusión de niveles, y esto es realmente poco productivo. Entonces, los análisis analíticos, estructuralistas, los análisis positivistas, psicologistas, también los análisis científicos son, por supuesto, totalmente válidos, añaden riqueza al fenómeno. A mí personalmente los conozco, pero en la línea de una estética fenomenológica, de una estética trascendental, en definitiva, como había anunciado Husserl. Ese tipo de análisis ocupan su lugar teórico, pero no pueden ser confundidos con la aproximación fenomenológica que hoy, de esta manera tan sintética y yo creo que un poco burda, les he presentado. A partir de aquí, pues tienen la palabra, pregunten cualquier cosa que les pueda aclarar o dirigir, ¿no? Porque ya han visto que es pues una amplitud tremenda, ¿no? Con la que nos enfrentamos. Entonces, sintetizar todo esto en una intervención es más que nada provocador, y por lo tanto ese era el objetivo de mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Sin duda ha sido una
un enorme panorama enriquecedor, pues no solamente de cómo el propio Husserl, que raras veces se aproxima a las consideraciones estéticas, y que por otro lado haces toda una revisión de diferentes vertientes hacia este plano de la intencionalidad o hacia la nueva, hacia el nuevo plano de la fenomenología. Y claro, en este contexto también dices hay mucho por hacer, porque evidentemente esto que señalas al final, bueno, durante todo la charla, pero que enfatizas al final sobre hay muchas cosas por hacer, poner atención precisamente a la idea de esta, no confundir estas escalas, esta idea de la experiencia estética, también a esta reducción fenomenológica, y al mismo tiempo plantear esta cuestión del artefacto y del objeto artístico. Me parece que ahí hay mucho material para seguir trabajando, muchos pendientes sin duda, pero también un reto mayor, porque si bien la fenomenología husserliana 100 años o más de 100 años sigue produciendo efectos, me parece que esto que nos has mencionado hoy es sin duda producto de estos efectos que extienden, que expanden el pensamiento husserliano, hallando recovecos, hallando contradicciones dentro de este orden desordenado que mencionas al principio de la obra de Husserl. Y yo creo que quienes están aquí presentes en esta biblioteca de Casa del Tiempo de la UAM, y nuestros amigos que están conectados tienen preguntas, ya quieren comentar, así que yo voy a un poco detenerme en algunas cosas que también quiero comentar, pero que me gustaría también escuches al auditorio. En ese contexto tengo un primer pregunta de Fernando Monreal, colega de UAM Lerma, que estuvo ayer también con nosotros, que hoy no está presente, pero que nos envía su pregunta y nos dice que si podríamos pedirte que por favor nos hables un poco más de esta fenomenología material, ¿en qué sentido se estaría entendiendo material? Muy bien, gracias, Fernando. No debemos de confundir la fenomenología material, porque es un término acuñado por Michel Henry, y ahí no vamos a entrar. Yo especialmente no quiero entrar porque he dicho que en la obra de Henry nos viene bien para recuperar algunos conceptos. Henry es un pensador muy brillante y sabe rescatar claramente las cuestiones cruciales, ¿no? De la fenomenología. Sin embargo, por ejemplo, yo discrepo en su concepción de la reducción fenomenológica. Es decir, para mí la reducción fenomenológica que plantea Henry, en la misma línea que yo creo que Levinas también, es una reducción parcelada, es una reducción que termina sofocando, ¿no? La experiencia. Pero bueno, este es otro asunto. Yo no hablaba tanto de fenomenología material como de materialismo fenomenológico. Esa es la cuestión. De hecho, les convoco a una entrevista que voy a tener en Colombia. Estoy mirando qué día es. Me parece que es el martes 21 de noviembre a las 11 horas de Colombia, que lleva por título precisamente este título, ¿no? Maurice Merleau-Ponty y el materialismo fenomenológico. ¿Por qué materialismo fenomenológico? Porque Merleau-Ponty nos demuestra que su concepto de reducción fenomenológica es una reducción que va a ir en la línea del eje de la materia, de la pura materialidad. Esto es algo que nos cuesta entender.
Nos cuesta entender por qué partimos siempre del prejuicio, de la ilusión intelectual, de esa noción cartesiana de subjetividad que tanto nos agobia, ¿no? De eso que yo llamo el sarcófago cogitativo, ¿no? Como si la subjetividad estuviera ahí encerrada, ¿no? En esa especie de cuarto oscuro, ¿no? Que está dentro de nosotros y que además es fundamental para sintetizar el mundo, para constituir el mundo, y que por lo tanto el mundo no existiría como tal si no fuera gracias a esas síntesis subjetivas. Claro, eso queda totalmente superado con la concepción fenomenológica de la reducción por parte de Merleau-Ponty. De hecho, por eso tenemos dificultades en entender qué es esto del quiasmo del que hablaba ayer el doctor Ramírez Cobian, ¿no? Pero también tenemos dificultades para entender cómo es posible que hablemos de ideas sensibles o de esas esencias salvajes que mencionaba yo antes, que son pivotes o goznes, ¿no? A partir de los cuales se genera el sentido. Porque es precisamente ahí donde comienza a generarse el sentido. Lo que Merleau-Ponty demuestra también, ya con su idea de intencionalidad operante, es que la subjetividad, tal como la habíamos entendido, algo no funcionaba. Y lo que no funcionaba era precisamente esta especie de sustancialización de la subjetividad, esta especie de solidificación del concepto de subjetividad y de lo que nosotros entendemos por ello, ¿no? No es tal, sino es un conjunto de dinámicas, y además es un conjunto de dinámicas que se exhiben gracias al torrente de la pura materialidad, a ese torrente que me invade continuamente, ¿no? Un ejemplo que ponía Merleau-Ponty decía, para explicar esta noción tan extraña que tenemos de cuerpo y alma, ¿no? Decía que el alma era al cuerpo lo mismo que el hueco que hace el viento cuando empuja la vela del barco. Bien, entonces esa es la idea. Yo me gusta poner otro ejemplo que poníamos también en Colombia hace unos días, y es como si en un río, en un torrente, hubiese una pequeña roquita, ¿no? Que sale de la superficie. La figura que dibuja el torrente en torno a esa roca, eso es lo que hemos denominado subjetividad. Con lo cual, ni forma parte de un yo, ni forma parte tampoco solamente de la materia, sino que es ese entrecruce, ¿no? Ese quiasmo, ese entrelazamiento con una especie de usurpamiento, ¿no? Que hace que el torrente, la dinámica propia de la experiencia material, ¿no? Configure eso que denominamos subjetividad. Con lo cual, las tesis fenomenológicas de Merleau-Ponty nos muestran una subjetividad que ha cambiado, ¿no? Sobre todo que ha, como yo he dicho, perdido gravedad, ¿no? Igual que la propia intencionalidad. Una subjetividad que ha adelgazado, ¿no? Y que incluso está en algunos puntos al límite de desaparecer, ¿no? No es el único pensador que defiende una idea así de subjetividad, ¿no? Recuerden, por ejemplo, a Jan Patočka. Jan Patočka tuvo la suerte o la mala suerte, ¿no? De morir después que Merleau-Ponty en el régimen soviético de Checoslovaquia, pero él sí que llegó a conocer parte de los manuscritos estenografiados y también se da cuenta de esa asubjetividad, ¿no? De esa especie de negación de la subjetividad que no es una negación. Ayer también comentaba el doctor Ramírez el concepto de lo impensado, ¿no? Ese concepto que Heidegger también descubre, ¿no? O de la no filosofía. Bien, lo que nos cuesta mucho entender es que la riqueza esté precisamente en la pura materialidad, en el torrente de materialidad que nos embarga, y que conforme ese torrente nos envuelve, vamos estrechando ese torrente, sobre todo a través del cuello
de la identidad, es como un cuello de una botella, hasta que conseguimos dar estabilidad al mundo, en un mundo ya objetivo, en un mundo que podemos imaginar, ¿no? Un mundo que es efectivo ya, ¿no? Y con el cual podemos operar. Tenemos que tener claro que este mundo es el pobre, este es el mundo pobre, es el mundo ante el que hemos fracasado, es el mundo ante el que nuestra intencionalidad se ha roto, ha fracasado o más bien fracasa continuamente, pero además en su propio ejercicio. Esto es lo que nos demuestra el arte también, y esta es la duda de Cézanne. Por lo tanto, en esa aproximación fenomenológica no hay un idealismo, no hay un idealismo trascendental, no hay ningún peso sobre ningún tipo de entidad, ¿no? Acuérdense lo que decía Merleau-Ponty del pensamiento del survol, ¿no? De esa especie de lechuza, ¿no? Que sobrevuela como una entidad metafísica, ¿no? Sino que lo que hacemos es enfrentarnos ante la materialidad del mundo y ir estrechando como podemos esa materialidad para poder generar un sentido y dar estabilidad y trascendencia a nuestro mundo, ¿no? La duda de Cézanne era precisamente esa, entre esa pura materialidad y lo que yo represento hay una distancia. ¿Y qué hay en esa distancia? Es decir, el cuadro no es una representación de la realidad. El cuadro, el lago de Annecy, es precisamente ir más allá entre la representación y la pura materialidad, porque hay ahí todavía mucho trayecto. Por lo tanto, hablamos de concepciones totalmente materialistas. No sé si lo he explicado, pero en cualquier caso estamos trabajando en ello. Les animo a esa conferencia sobre el materialismo fenomenológico, donde vamos a profundizar en esta cuestión. Hola Luis, buen día. Bien, te he escuchado buena parte de tu exposición, pues magnífica, muy amplia. Nos has dado aquí, pues sobre todo, una relación de pensadores y categorías o ideas principales sobre lo que se llama estética fenomenológica, o lo que llamas tú estética fenomenológica. Hay una gran diversidad. Yo no veo la unidad de sentido que pudiera tener, sobre todo pensando en el futuro, en las posibilidades de desarrollo de esto que llamas estética fenomenológica, o que quizás simplemente podríamos llamar estética, y viendo también la relación o el encuentro de estos autores, por ejemplo, la Escuela de Constanza, que has mencionado a varios, pues veo que no es suficiente caracterizarlos dentro de la fenomenología, porque tienen pues elementos muy claros de otras disciplinas o corrientes, como el estructuralismo, la lingüística, etcétera. Eso por una parte sería una pregunta. Esta posibilidad de un camino consistente, o realmente estamos ya ante una dispersión, ante una diáspora de la fenomenología. Ayer nuestro amigo Fernando me decía, surgió en nuestra conversación, en nuestra charla, una idea muy interesante, que las diásporas a veces son más productivas, generativas, que lo contrario, es decir, que cuando no hay esa dispersión. Y él lo decía, por ejemplo, respecto al budismo, a esta corriente de budismo que tuvo que salir del norte de la India a raíz de la invasión de China, y esta diáspora pues fortaleció finalmente mucho el conocimiento del budismo en otras zonas, por ejemplo en Norteamérica y en Latinoamérica, etcétera, supongo que también en Europa. Eso me queda claro, porque, bueno, tú sabes que yo, aunque
tengo, estimados amigos, fenomenólogos y merleau-pontianos, particularmente merleau-pontianos. Sin embargo, este espíritu de escuela que tú has criticado, señalando de escolasticismo a ciertas posturas dentro de la fenomenología, pues me ha hecho alejarme realmente de los estudios de fenomenología, no tanto de la fenomenología que sigue siendo en tanto una actividad de pensamiento filosófico, pues importante, que no se puede hacer a un lado, pero no como un interés de corriente o de línea, donde si voy a un encuentro de fenomenólogos, tengo que hablar de tal volumen de las obras de Husserl. No me gusta eso, no me parece que eso es un instrumento que hay que utilizar en función de un propósito y tomando otros contenidos. Por ejemplo, la idea sería la segunda pregunta que has planteado al final, me gustaría conocerla más y voy a escucharte en esto que mencionas de Colombia, de materialismo fenomenológico. Tú has dicho, es una contradicción en los términos o parece una contradicción en los términos. Yo creo que en todo caso plantea un reto, un problema, hablar de materialismo fenomenológico, porque efectivamente las posturas materialistas se han planteado como contrarias a toda postura, no solamente fenomenológica, sino idealista o incluso puramente epistemológica, con un vector, con una tesis más de carácter ontológico, y que claro, desde la fenomenología puede parecer simplemente dogmático, pero tiene la ventaja, creo que una tesis materialista, no fenomenológica, etcétera, una tesis materialista como tal, de sonar evidente o consistente. Es decir, la prioridad de la materia y todo su proceso, tal como nos lo puede mostrar la ciencia. No necesariamente el materialismo es científico, pero hay unos grandes apoyos de las tesis materialistas en el pensamiento científico, ¿no? Entonces, yo lo pienso mejor un poco en los términos que quise plantearlo ayer, pero lo hice de forma muy breve, de que la búsqueda fenomenológica llega en un punto de trueque o de cambio, de paso a otro nivel, de paso a otra cosa, como, según mi punto de vista, es el proceso del pensamiento de Merleau-Ponty. Un acercamiento al materialismo que lo obliga que puede pensarse su filosofía como una ontología y ya no como una fenomenología, es decir, como una superación de la fenomenología hacia otro espacio de pensamiento. Me lamentaba de lamentarse, no de que me lamentara, me lamentaba de que Merleau-Ponty hubiera fallecido tempranamente, ¿no? Porque yo creo que hubiera sido una figura, la gran figura filosófica francesa, ya sin duda, y tendríamos con él una filosofía nueva, claramente propia, distanciada o ya claramente distinta de una teoría fenomenológica típica. Pero estoy especulando, ¿verdad? Hay un materialismo, Contant Meyassul, uno de los filósofos del realismo especulativo, él piensa que su teoría, o la mencionaba en sus inicios, como materialismo especulativo, porque quiere cortar cualquier supuesto empirista en su materialismo, cualquier supuesta base empirista en su materialismo, y pensar más bien un materialismo conceptual, puramente intelectual, puramente intuitivo, etcétera, no intuitivo en el sentido de intuición intelectual, no de una base empírica, aunque no necesariamente contradictorio con las bases de la experiencia o incluso con las bases de la ciencia. A mí me pasa una tercera pregunta.
a la fenomenología, el problema de la relación con las ciencias. O sea, hay relaciones parciales o particulares, pero hay un problema de fondo que me preocupa. La fenomenología parece construir un gran saber que compite con las ciencias, o no compite, sino que como va a la par, no se pelea con las ciencias, no las niega, tampoco se ocupa mucho de ellas en un sentido filosófico, epistemológico, etcétera, sino que como ir a la par, dos saberes que van a la par, compitiendo por cuál es el más verdadero, el más original, pero yo quisiera una resolución de esa relación que no es relación entre fenomenología y ciencia. Y luego, esa idea de competencia, es que a veces me da la impresión de que los fenomenólogos son científicos, pero los científicos no sé de qué cosa, porque como si tuvieran un espacio propio, pero no hay ninguna referencia a otros saberes como de una disciplina científica que se pudiera tener un análisis dialógico. Pero esta cosa se me hace rara, se me hace extraña, ¿no? De la fenomenología. Es decir, ¿es una ciencia? ¿De qué está hablando? ¿De qué cosas está hablando en tanto que ciencia? Esta pregunta es como muy fundamental o que quiere ir muy de fondo al asunto, al cuestionamiento que estoy haciendo. Ahora, estos son cuestionamientos que se me ocurren, que no son concluyentes en un sentido. Sinceramente te los planteo, te hago las preguntas que tú ya te has de imaginar porque me conoces, sabes qué temas, qué desarrollos, qué cosas he trabajado, pero es algo que pues son cuestiones que, claro, pues no me atrevería a hacerles en un coloquio de fenomenólogos y nada más que fenomenólogos, porque pues sin hacerlo, me he sentido siempre excluido de ese grupo, de esa, no voy a decir secta, como dice un comentarista aquí en México. No voy a decir, pero ya lo dije. Ahí termino mi comentario. Gracias, Luis. Muy bien, gracias, doctor Ramírez. Si le respondo a estas tres cuestiones, tengo que hacer un libro. Pero bueno, yo creo que se hará. Muchas de ellas ya están respondidas. Pero le voy a hacer una respuesta a las tres cuestiones, ¿no? Porque yo creo que es lo que está en el fondo de sus inquietudes y de estas preguntas, ¿no? Hace poco asistí a un evento como este, en el que un colega también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Eduardo González Di Pierro, hacía una síntesis escolar, académica, muy pedagógica sobre la fenomenología y comenzaba diciendo así, ¿no? Decía, la fenomenología es una teoría, es un método y es un sistema, ¿no? Fue una forma de introducir este asunto, ¿no? ¿Qué ocurre? Creo que continuamos anclados, pero además peligrosamente anclados en concepciones puramente decimonónicas y de principios del siglo XX. Es decir, no acabamos de entender todavía, igual que, por ejemplo, comentábamos hace unos días en Colombia, invitados por la doctora María Cecilia Salas Guerra, comentábamos la preocupación que tenía Walter Benjamin en la introducción al origen del drama barroco alemán sobre el género, pero no solamente sobre el género, también sobre el tratado, la forma de exposición, también sobre la escuela, también sobre el concepto de sistema. De hecho, ya sabe que, por ejemplo, una alternativa benjaminiana que yo creo que es muy fenomenológica es la de acudir a la noción de constelación, ¿no?
a la noción de fragmento. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que, y aquí estoy respondiéndole a las 3 preguntas, tengo la sensación de que nuestra concepción de la filosofía es una concepción excesivamente pobre. Pero el problema no es que sea una concepción excesivamente pobre, el problema es que ha estado aplastando la diversidad de planos, niveles y escalas donde se nos aparecen los fenómenos, y aquí entiendo fenómeno en su sentido más amplio, ha estado continuamente aplastando esta serie de niveles, planos y escalas, pariéndoles trigones, es decir, confundiéndolo todo. Hay una unidad de sentido en esta estética fenomenológica que yo he planteado. ¿De sentido en qué sentido? Es decir, hay una escuela con sus abates, con sus figuras más representativas, su línea. Es que eso no, ya no lo había en Husserl. No lo había tampoco. De hecho, por eso tenía problemas Husserl para sistematizar. ¿Alguien ha acusado a Husserl de insuficiente por tener problemas para sistematizar? No es así. Si yo he cuestionado y he criticado a una supuesta escolástica fenomenológica, que es la más relacionada con el idealismo fenomenológico, es decir, con esas obras que he citado de ideas, meditaciones cartesianas, lógica formal y trascendental, etcétera, etcétera, es porque han cometido el mismo error. Es decir, han permanecido en una herencia decimonónica, y ya incluyo aquí el siglo XX y la primera parte del siglo XXI, de pensar que esto funciona de una manera plana, ¿no? Cuando miramos las constelaciones en el cielo nocturno, vemos carros y vemos figuras, pero las estrellas están separadas a años luz unas de otras. La figura la ponemos nosotros. Nos sirve para entender el fenómeno, pero en la medida en que intentemos aplastar el fenómeno a esa estructura, a ese modo de entender los fenómenos, entonces lo que estaremos haciendo es barbaridades. Quiero decir que el otro día comentábamos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que le costó a Copérnico, ¿no? Cambiar la astronomía precopernicana. O sea, lo que le costó descubrir el retroceso de Mercurio. Mercurio no retrocedía, nos empeñábamos en nuestra escuela, en nuestro sistema, en nuestra explicación plana, aplastada y reduccionista. Nos empeñábamos en sacar todo tipo de recursos geométricos, deferentes, epiciclos y demás, para explicar algo que simplemente nos estaba llamando la atención, diciéndonos que la realidad es mucho más compleja, que la experiencia, además, que tenemos de la realidad está sometida a una serie de dinámicas en diferentes escalas, en diferentes planos, y que mientras estemos empeñados en buscar una escuela con un catecismo, una definición, unos abates, unos personajes que dirige la escuela y una línea conductora reduccionista, pues entonces no haremos más que satisfacer nuestros egos, nuestra soberbia en definitiva, y justificar nuestros sueldos. Nada más. Yo creo que la fenomenología lo que ha demostrado es precisamente todo lo contrario. El hecho de que haya una infinidad de aproximaciones y, por supuesto, coinciden en las líneas argumentales, tal como lo he demostrado hoy. Es decir, el concepto de inconsciente fenomenológico que aparece en Husserl, que aparece en Marie Reshid, que aparece en Levinas, que aparece en Merleau-Ponty, que aparece también en Oscar Becker, aparece en Roman Ingarden, aparece continuamente ese concepto de inconsciente fenomenológico, pero no solamente eso, es que estamos ligando también nociones todavía abiertas de la crítica del juicio. Es decir, la fenomenología no solamente no ha terminado, sino que nunca ha sido una academia
intolerante, nunca ha sido un sistema totalmente cerrado, pero es que no tiene por qué serlo. Entonces, ¿hay una unidad de sentido? Sí, lo que pasa es que es una unidad paratáctica, no es una unidad sintáctica, es una unidad paratáctica como lo son las constelaciones, como son los fragmentos. Ahí entenderemos qué relación guarda la fenomenología con la ciencia. Pues afortunadamente toda. No solamente con la ciencia, porque no vamos a ponernos a hablar de las ciencias humanas y la fenomenología, que es un asunto muy interesante. Ahora mismo la fenomenología se caracteriza sobre todo por acercarse a los estudios de física. Es donde más se está desarrollando ahora mismo. Entonces, la física cuántica, lo digo porque Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, que como saben es mi maestro, ya adelantaba hace años estas cuestiones. La física cuántica y la fenomenología no solamente surgieron en el mismo momento, a la vez que las revoluciones artísticas, en esa década prodigiosa, donde surgió el dodecafonismo, donde surgió el surrealismo y el expresionismo, donde surgió la cuántica, donde surgió la fenomenología. La relación fenomenología-ciencia no solamente es real, sino que además es inseparable, o sea, no se puede separar la fenomenología de la ciencia. Entendamos una cosa, la mayor parte de las dificultades que tenemos para entender la fenomenología no es porque sea una corriente, una escuela, una academia obtusa y confusa, es que seguimos todavía inmersos en los mismos esquemas mentales. Es que seguimos trasladando, extrapolando los mismos esquemas intelectuales. Con lo cual, es muy lógico que lo que salga sean lestrigones, que lo que salgan sean metábasis, que lo que salgan sean deformaciones coherentes, anamorfosis y todo tipo de transcategorizaciones. Y encima estemos empeñados en saber si esto es una escuela o no es una escuela. Yo quiero hacer una salvedad, pese a mi crítica a la escolástica fenomenológica, a esa escolástica de la que hablaba, la supervisión rigurosa de los textos es fundamental. Y Husserl sigue siendo tan actual como lo fue desde un principio. No solamente actual, sino que cada vez cobra más vigencia. Y por supuesto que hay que dominar los textos, porque hay que buscar en las insuficiencias del propio pensador, en sus insuficiencias no porque fuera un pensador débil, sino porque precisamente se estaba enfrentando a una nueva manera de enfrentarse a la realidad y al conocimiento, con lo cual tenía que tener problemas. Y de hecho sus manuscritos, como he comentado, son notas de alarma, claramente, donde aparecen intuiciones fundamentales, pero intuiciones además que se han ido desarrollando hasta tal extremo que hemos sabido reconocer, como decíamos ayer, una fenomenología en ejercicio que está precisamente en la base del arte y que ya autores como Merleau-Ponty lo reconocían, ¿no? Pero también, por ejemplo, Benjamin, desde su no fenomenología, ¿no? Hay más filosofía en una alegoría que en una doctrina escrita. Puede haber más filosofía en una alegoría. Y de hecho estamos viendo cómo en las obras de arte, ayer lo veíamos en la segunda exposición, en las obras de arte hay una reflexión profunda sobre la fenomenología, pero sobre una fenomenología además que entendemos perfectamente. Hace un momento la doctora Mosqueda me recordaba la gran habilidad que tiene uno de nuestros compañeros, el doctor César Moreno Márquez, para poner ejemplos, para ilustrar esa serie de dinamismos, esa serie de cuestiones radicales con fenómenos habituales de nuestra vida cotidiana, donde estamos siempre, ¿no?
Y el artista es capaz también de revelar esos dinamismos, esas modificaciones del espacio, del tiempo, o qué ocurre, el ejemplo que poníamos hace poco, cuando Pina Bausch ocupa el escenario y va generando espacio a su alrededor a través de su cuerpo, generando interioridad y modificando la exterioridad, espacializando el tiempo a su alrededor y creando nuevos símbolos, provocando que nosotros mismos, nuestra propia afectividad, esté siendo experimentada en un nivel totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Que Pina Bausch es una gran fenomenóloga. Y pongo el ejemplo de Pina Bausch como podría poner el ejemplo, pues, de Zaha Hadid o de Norman Foster o de la Bauhaus, ¿no? Que por cierto también surge en ese momento. Debemos de salir de aquí. Estamos como el barón Castaña, como el barón Munchausen, ¿no? Estamos intentando salir del pozo tirando del cuello de nuestra camisa. Y así no conseguiremos más que nuevamente continuar en un universo unidimensional, en un universo que no da respuesta a los fenómenos, al Mercurio retrógrado. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Luis Álvarez Falcón, y me gustaría que le pudiéramos dar otro aplauso para agradecer desde esta sala. Y pues sin duda trazas un camino interesante, porque bueno, por supuesto que tu ponencia no solamente nos abre un panorama y nos pone retos que hay que seguir labrando, pero en este momento también deja un germen, una semilla, porque las ponencias precisamente que continúan se vincularán mucho con este